Bueno, entonces habíamos estado revisando la clase pasada lo que tiene que ver con los procesos de transporte. Sí, en general vimos el ejemplo de los eritrocitos, de las células de la sangre, que les pasan diferentes tipos de medios hipertónicos, que corresponde a un medio extracelular, o sea, fuera de la célula, muy concentrado de solutos. Sí, en este caso, bueno, el ejemplo era con sales, con cloro de sodio o agua de mar, ¿se acuerdan? O en un medio hipertónico, todo lo contrario, sin casi nada de solutos, casi nada de sales, como el agua destilada, o una solución isotónica. O sea, isotónica es que estaría aproximadamente a la misma concentración adentro que afuera de la célula. Entonces, estos términos y este ejemplo, pues no tienen que perderlo de vista porque los vamos a seguir utilizando. No sé si haya duda al respecto de qué pasa en cada una de las soluciones. ¿Todo está bien? ¿Todo entendido para todos? Sí, profe. Muy bien. Lo Sí, vamos a profe. retomar. Ajá. Sí, gracias. Lo vamos a retomar un poquito más adelante, pero ahora vamos a ver otro tipo de transporte. Habíamos revisado que el transporte de esas moléculas de solutos, pues podría ser por varios mecanismos. Podría ser, por ejemplo, lo que vemos aquí en el tipo de transporte número uno, que son moléculas que se difunden. Habíamos estado hablando apenas de la difusión y de la ósmosis. La difusión que permite, bueno, el paso de moléculas, bueno, si son moléculas pequeñas, de bajo peso molecular, sin carga, y que puedan atravesar la doble capa hidrofóbica. Entonces, pues lo único que se requiere es que esté de mayor concentración a menor concentración de solutos, sin ningún mediador de la membrana. La segunda forma, bueno, también le llamamos difusión simple. La segunda forma, el número 2, que sería la difusión, pero ahora mediada por proteínas de membrana, ¿sí? Ya sea canales iónicos abiertos permanentemente para moléculas con carga, como los iones, como el cloro de sodio o el sodio, el potasio que estuvimos revisando. O también puede ser, por ejemplo, la glucosa, moléculas de alto peso molecular, no tienen carga, pero no caben a través de en los espacios que forman los fosfolípidos de la doble membrana. A lo mejor no hay químicamente un impedimento, pero el problema con la glucosa y moléculas de mayor peso molecular es el tamaño. Bueno, la glucosa, recordando que no entra por un proceso de canales, la glucosa sería como a través del el proceso 3 que le llamamos facilitado, que a través de pues una serie de cambio conformacional de la proteína de la membrana o de las enzimas, es que atraviesa a la membrana. Entonces tenemos, número uno, difusión simple. Número dos, difusión mediada por canales, ¿sí? Así, pues, literal, como si fueran unos poros sobre la superficie, bueno, de la doble capa lipídica. Y 3, el facilitado o difusión facilitada mediada por proteínas transportadoras, ¿sí? Y vamos a ver una cuarta forma, que ya también lo mencionamos al principio, en donde cambia el panorama. Todos estos, el 1, 2 y 3, es siempre a favor de un gradiente de concentración, o sea, de donde hay más a donde hay menos, así se va a difundir. En caso de que en el interior, bueno, supongan que en la parte de abajo, el interior es el citoplasma es hacia abajo y hay mucha concentración, pues entonces el sentido será inverso. Entonces, siempre va a ir a favor de un gradiente de concentración, de menor concentración de moléculas, de partículas o de solutos a uno de mayor. Perdón, de menor, de mayor a menor, de mayor siempre a menor. Ahora, va a haber algunas moléculas, algunos iones, ¿sí? Que siempre van a estar transportándose o moviéndose en un solo sentido. Ese sentido, ¿sí? Que no precisamente tiene que ser a favor del gradiente, incluso puede ser en contra, pero siempre va en un mismo sentido.
entonces entramos en el transporte activo. El transporte activo, que bueno, aquí está representado con el número 4, siempre va en esa dirección, haya mucho o haya poco, ¿sí? O sea, aunque haya poco en el interior del citoplasma, si vemos la flechita, aunque haya poco, lo sigue sacando, como que en contra, por eso dice en contra del gradiente de concentración. Pero como va en contra, no es un proceso espontáneo, no es un proceso que se pueda realizar de forma así rápida, ni espontánea, ni fácil, entonces requiere energía. Por lo tanto, estamos en, bueno, energía proveniente del ATP, entonces estaríamos ante un transporte activo o un transporte que requiere energía, un transporte que degrada o desintegra moléculas de ATP, específicamente del fosfato, no es que se degrade toda la molécula, pero siempre va a ser en contra de un gradiente de concentración, ¿sí? O sea, siempre en un sentido para ese tipo de moléculas. Hay diferentes tipos de transportes. Bueno, en general le llamamos también a los transporte activo bombas de protones o bombas de moléculas, ¿sí? Porque precisamente hacen eso, bombean hacia una dirección la molécula que se va a transportar. Aquí lo vemos en otro modelito, ¿sí? Entonces, transporte activo requiere de un gasto de energía, como ya lo mencioné, para transportar moléculas de un lado a otro, al otro lado de la membrana, o sea, siempre a través de la membrana, ¿sí? Ocurre contra el gradiente de concentración. Bueno, la mayor parte de las veces, a veces no es precisamente en contra, sobre todo cuando hay mucha concentración de ese mismo soluto, pero no importa, siempre va a ser en ese mismo sentido. La célula utiliza entonces ese ATP como fuente de energía. Entonces tenemos aquí otra vez difusión simple, difusión mediada por canales o difusión facilitada. Y el último punto, vean, hay poco soluto arriba o afuera de la célula, hay mucho adentro. En este caso, esta bomba funciona de afuera hacia adentro. O sea, hay muchos tipos de bombas. Hay algunas que solo bombean hacia afuera, otras que solo bombean hacia adentro, o hay alternativas. O sea, hay algunas que hacen el proceso para una molécula, al mismo tiempo lo pueden introducir a la célula y otra afuera. O sea, también hay movimiento simultáneo de 2 moléculas a la vez. O sea, puede ser que haya una bomba nada más para una molécula, como en este caso, hay poco afuera, hay mucho adentro en el citoplasma, pero sigue metiendo, aunque la concentración sea muy alta en el interior de la célula, sigue metiendo esta molécula que vemos de color, bueno, cuadritos de color verde, ¿sí? La difusión siempre es a favor, o sea, que haya mucho afuera, poco adentro, si no, no habría difusión o no habría entrada. Si se equilibra, si la concentración de afuera y adentro queda igual, pues ya no habría tampoco movimiento de las partículas o de las moléculas, ¿sí? Pero en el caso de la bomba, a menos de que no haya nada, ¿sí? Pues ya no tendrá molécula que transportar, pero no importa si hay poco o mucho, siempre va en la misma dirección. O sea, está trabajando como precisamente como una bomba, como una pequeña maquinita que hace siempre ese proceso. Forzosamente está asociada a proteínas de membrana y a enzimas que degradan el ATP, ¿sí? Entonces no es nada más una molécula, como se ve aquí, o una proteína de membrana, sino es todo un complejo enzimático proteico en la membrana, ¿sí? Bueno, como les dije, hay diferentes tipos de bombas. A la mejor, bueno, en este caso no seguimos o igual se está representando la difusión simple mediada por canales y la difusión facilitada, ¿sí? Con, pues, proteínas de la membrana. A este mecanismo también de transporte de moléculas en un solo sentido se le llama uniporte, o sea, una molécula, ¿sí? En el mismo sentido. Pero también en el caso de las bombas, hay bombas que van en un solo sentido para una sola molécula. También se puede aplicar cuando hablamos de transporte activo. Entonces, cuando es transporte activo, forzosamente debe ser a través de enzimas que degraden ATP, que siempre estén funcionando en la misma dirección o en el mismo sentido,
ya sea que metan una sola molécula, que puede ser por uniporte, ¿sí? Una molécula que es el sustrato, luego vendría, pues, el proceso de degradación del ATP, bueno, aquí no lo vemos, pero el proceso es, no precisamente un canal o un poro, sino que es un cambio conformacional de la enzima de las moléculas para llevar a cabo ese cambio, o ese transporte de la molécula en un solo sentido. Entonces, hay bombas que funcionan solamente una molécula a la vez, en un solo sentido, entonces el transporte es a través de uniporte, pero hay bombas que pueden llevar a la vez 2 moléculas, ¿sí?, sobre el mismo transportador, sobre la misma bomba. O sea, también se llama simultáneamente. Vamos a ver algunos ejemplos de estas. Entonces, cuando es una sola bomba para 2 moléculas a la vez en el mismo sentido, le llamamos simporte, de simultáneo, 2 moléculas a la vez que transportan la misma bomba. Y hay bombas que, trabajan de forma antagónica o como opuesta, ¿sí? En donde, la misma bomba, claro, en diferente momento, en diferente tiempo, sirve ya sea para meter una molécula, y ya que la metió, sirve de transporte para sacar a otra diferente, o sea, como antagonistas o antiporte. Sí, entonces puede haber de los 3 tipos de bombas, en un solo sentido, uniporte, una sola molécula a la vez, 2 a la vez simultáneamente en el mismo sentido, en este caso de afuera hacia adentro, o antagónicas o antiporte, una, adentro y la otra afuera, con la misma bomba o el mismo transportador, ¿sí? Entonces, es lo mismo, si siempre con el gasto de energía en un solo sentido, por ejemplo, esta bomba va de adentro hacia afuera, también hay bombas que nada más sacan en un solo sentido o meten, ¿sí?, de afuera hacia adentro, pero sería otra diferente, o, una misma que mete 2 por su importe, 2 moléculas simultáneamente en el mismo sentido, o y una por el proceso de antiporte, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de bombas podemos encontrar en las células? Bueno, aquí es un recuento general, o sea, en diferentes células también, incluso incluyendo algunas bacterias. Por ejemplo, hay una bomba que transporta la glucosa, por ejemplo, y el sodio en un mecanismo de simporte, o sea, una bomba que mete glucosa y sodio por la misma bomba, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, bueno, en bacterias, pero también lo podemos ver en el tejido intestinal, que es el ejemplo que vamos a ver. Las células del intestino delgado, el intestino grueso, que son células que lo que hacen es absorber nutrientes, o sea, solutos, y también absorber agua, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo es el proceso, cómo ocurre ese mecanismo, pero para que, pues, tengan idea de cuántos tipos es un ejemplo, no son todas, o sea, hay muchos más, pero bueno, son como los más importantes, ¿no? ¿Qué? Simportasa, o sea, simportasa significa la bomba que va a utilizar el mismo transporte para llevar simultáneamente o al mismo tiempo 2 moléculas y además de muy diferente, bueno, ¿sí me escuchan? Ah, pensé que querían hablar. Ajá, es que se cortó como que de repente, pero sí, sí se escucha. ¿Sí? Ah, perdón. Sí, sí, se oye cortado, también me avisan, por favor. También hay la bomba de hidrógeno, ¿sí? Que puede, por ejemplo, al menos en bacterias, es un mecanismo para poder meter glucosa. En las células eucariontes funciona diferente. La glucosa tiene como que un mecanismo muy, muy particular para poder entrar o salir de la célula. Y bueno, eso también nos vamos a enfocar un poquito más. También hay ATPasas o bombas que transportan de forma individual sodio, otra para potasio. Bueno, casi siempre se utiliza la misma sodio-potasio, que es una antiportasa. Una entra y la otra sale. O sea, pueden entrar potasio, pero saca sodio. O una que solamente transporte puro calcio solita,
¿sí? Eso, por ejemplo, se presenta en las neuronas. La bomba sodio-potasio también se presenta en los eritrocitos, de casi todas las células, prácticamente esa sería universal, la bomba sodio-potasio, y algunas, pues, más, particulares o muy específicas. Transportadores de otro tipo de moléculas, como drogas a nivel del tejido hepático, o sea, de las células del hígado, por ejemplo. Algunas hormonas que también sean transportadas por estos mecanismos a través de bombas. La bomba de péptidos en el retículo endoplásmico rugoso para la síntesis de proteínas. ¿Qué más? En el eritrocito, les decía, también hay bomba de iones, ¿sí? Intercambios, por ejemplo, de sodio y de hidrógeno en los lisosomas, sobre todo la de hidrógeno es muy importante porque los lisosomas deben tener un pH ácido y la única forma de tener pH ácido es bombear siempre al interior muchos iones de hidrógeno. Entre más iones de hidrógeno, más ácido el pH. Entre menos iones de hidrógeno, pues ya sea neutral, va a depender de la concentración. Y si no hay iones de hidrógeno, pues se hace alcalino el ambiente. Entonces, también otros tipos de membranas, pero ya muy específicas. Hay bombas de cloro que podemos encontrar en las células del estómago, por poner algún ejemplo, de carbonatos también en el estómago, de nitrógeno, ¿qué más? De sodio solitas, sodio acompañada ya sea con potasio o acompañada con glucosa, ¿sí? Entonces, hay muchos tipos, entonces, por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que implica? Lo que implica es una proteína, bueno, varias proteínas, una transportadora y una que haga la degradación de ATP, liberando el fosfato. Lo que realmente se requiere del ATP es el fosfato libre, que se pega a la enzima para que siga bombeando. Vemos aquí claramente que el flujo de esta partícula, estas moléculas que están en bolitas rojas, va en contra, ¿no? De la difusión. Aquí hay poca concentración de solutos, de estas partículas rojitas, pero la bomba la sigue sacando, aunque haya mucho allá afuera, ¿sí? Si hablamos de difusión, entonces, si fuera por difusión, entonces estas bolitas rojas, pues, se van a meter. De hecho, el proceso es así. Ajá, aunque la bomba esté funcionando en un sentido, pues, no se detienen los procesos de difusión. Y ya sabemos que la difusión o el cambio de concentración de solutos también mueve el agua, lo que vimos ayer con la ósmosis. Entonces, aquí también habría un movimiento del agua, pues, por ejemplo, en este caso, ¿hacia dónde se va a mover el agua? Según las concentraciones, tenemos mucha concentración de esta molécula en el exterior, afuera de la célula, y poco en el interior. ¿Hacia dónde se va a ir nuestra agua? ¿Se acuerdan? Hacia el interior. A ver, entonces lo que vimos la clase pasada del movimiento del agua, ¿qué decía la ósmosis? ¿Hacia dónde se va a mover? Vimos el experimento de los tubitos y vimos el experimento de los eritrocitos o los tubos, primero el tubo en U con una membrana sintética y luego en las células de los eritrocitos con sangre de verdad o sangre viva, células vivas. Bueno, supuestamente. Quisiera hacia el interior, ¿no? Hacia donde hay menos, ¿qué? Puntitos. A ver. Al revés, ¿no? Porque como es un proceso no espontáneo. No tiene que ver que si es espontáneo o no es espontáneo, porque aquí no importa cómo llegaron las partículas al exterior de la célula, ¿no? Lo importante es que hay mucho soluto afuera. Entonces, cuando hay mucho soluto afuera, como en una solución hipertónica, el agua se sale, ¿no? Sí, si hay poca concentración, el agua se mete. Entonces, estamos en la condición esa de que el agua, ay, ya me pasé, perdón. El agua se va a ir hacia donde hay muchas partículas, hacia el exterior, ¿sí? Entonces, ese es nuestro concepto de ósmosis. ¿Sí? ¿Para todos queda claro?
Aquí, bueno, Ah, aquí ok. se aquí no tiene que ver nada, bueno, sí tiene que ver, pero la bomba va a seguir funcionando en ese sentido. Pero pues el agua va a obedecer siempre a la región donde tenga mayor presión. Donde hay más presión, en este caso afuera, pues se va a salir, independientemente de la bomba. Pero si no hubiera bomba y fuera, digamos, por otro proceso, por difusión, ¿sí? Y que hubiera mucho adentro, pues entonces el agua se mete. Entonces, dependiendo de cómo esté la concentración, pero realmente esa es la intención de muchas de las bombas, en este caso la bomba sodio-potasio, entonces ya vámonos nada más específicamente a la bomba sodio-potasio, pues va a regular, o sea, tiene la intención de regular esa cantidad de solutos, esa cantidad de sales, en este caso estábamos hablando de iones, el ion sodio y son dos, y el ion potasio, que incluso tienen la misma carga, uno positivo, uno más, y el otro también uno más, tiene la intención también de eso, porque, bueno, pues nosotros por una cuestión de consumo que ya también habíamos comentado la clase de ayer, que tenemos más consumo de sales, ¿no? Nuestra dieta está hecha, pues casi todo tiene cloruro de sodio, ¿no? Hasta lo dulce tiene sal, aunque no lo percibamos. Hasta el agua tiene sal, bueno, cloruro de sodio, aunque no nos sepa el agua salada, ¿no? Pero pues la concentración puede ser muy baja, pero prácticamente todos nuestros alimentos, ¿sí? Salados o no salados, líquidos o no líquidos, contienen una pequeña o una gran concentración de sodio, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Piensen en lo que quieran, piensen, no sé, ¿qué desayunan? Por ejemplo, un desayuno cotidiano. Por ejemplo, huevo. Un cereal. Ajá, huevo y, pues, le ponen salecita para que sepa rico, ¿no? Y lo acompañan con, ¿qué nada más el huevo frito, solito? Salsa también. Ajá, bueno, a veces el huevo, pues, no sé, lo pueden acompañar con jamón, con tocino, que normalmente son embutidos y, pues, son saladitos, ¿verdad? O si le ponen ahí también, cualquier embutido, jamón, salchicha, no sé, lo que se les ocurra. Cualquier embutido les va a incrementar la cantidad de sal, porque pues, esos embutidos, precisamente su elaboración implica mucha concentración de sales. Y luego le vamos a poner salsa, ¿no? Salsa, no sé, picante o medio picante, como gusten. Y también, cuando se las prepararon, le pusieron una cierta cantidad de sal, ¿sí? ¿Qué más? ¿Con qué se lo van a comer? ¿Así solito, con cuchara, tenedor? ¿O con qué? Con tortillas. Con tortillas, ¿verdad? Tortilla o pan, cualquiera de los 2. Entonces, pues, también a la tortilla o a la masa con la que hicieron la tortilla, pues, va a llevar una pequeña concentración de sal mínima, porque, pues, no sabe salada, a menos de que, pues, las hagan en su casa y, pues, sí le ponen mucha sal. Pero el pan, al menos el pan blanco, ¿sí? Hasta le llamamos pan salado, ¿no? Porque no sabe dulce, entonces, pan blanco o pan salado tiene cierta concentración de sal al momento de elaborar, hacer la masa para preparar el pan, o sea, no lo vemos porque pues, lo compramos en la panadería y ya nada más no lo compramos y no lo comemos. Pero todo eso que nada más es el desayuno. No estoy contando ahorita la concentración porque pues ni siquiera sé, no tengo el dato, ¿sí? No se me ocurrió cuantificarlo, pero imagínense, ese es, digamos, como su primer aporte de sal en el día. Pero pues luego, pues no sé, van a tomar agua, lo tienen que tomar con jugo, sobre todo en la mañana, pues que se les antoja más un juguito, ¿no? El jugo, pues si es natural, tiene cierta cantidad mínima, pero pues, supongan que no tiene cloro de sodio, ¿no? Que es naturalito, no es el de la tienda, porque si consumen el de la tienda, el sintético, bueno, el que no es hecho o que no exprimieron al momento, también tiene sal. ¿Sí? El que viene embotellado, de la marca que quieran, tiene sal. O si lo hicieron con un refresco, pues también tiene sal. O si lo hicieron con agua del garrafón, mínimo, pero también tiene sal, ¿sí? Y luego ese es el desayuno, luego la comida, o bueno, si se les antojó, no sé, a media mañana,
algo, o sea, no sé, algo salado, una botana, sobre todo las botanas, imagínense las botanas, que esas sí saben saladas, con agua o con refresco, en fin, así se la llevan todo el día. Entonces, en un día normal falta la comida y bueno, si cenan, pues también algo más de cenar, ¿no? Que normalmente en la cena a lo mejor ya se les antoja algo más dulce o algo como que no sea tan salado, eso depende de sus hábitos, pero hasta el pan de dulce, ¿sí? El pan que se supone o el pastel, todas las masas y todo lo que preparan, ¿sí? Requiere una mínima cantidad de sal. Sí, no sé si ustedes hayan hecho pan o pastel, ¿sí? Que dice, pues póngale, no sé, 1 kilo de harina, por decir algo, o medio kilo de harina, media cucharadita de sal, azúcar, no sé, media taza, 1 taza de azúcar, pero siempre todo el pan se elabora mínimo con 1 cucharadita de azúcar. Perdón, de sal, dependiendo de la cantidad de pan o de masa que se vaya a preparar, ¿sí? Entonces, hasta el pan dulce contiene una mínima cantidad de sal que no perciben, ¿sí? Las galletas, o sea, todo lo dulce que consumimos, sobre todo de panadería, todo lo horneado, lleva una mínima cantidad de sal. Entonces, pues tenemos que nuestra dieta normal, ¿sí? Está cargada de sales, en este caso de sodio, me interesa el ion sodio, ¿sí? En la forma de cloruro de sodio, pero se disocia, cuando lo degradamos, se disocia en sodio y cloro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos afuera de nuestras células? La mayor parte de tiempo tenemos mucho sodio afuera y pues obviamente se va a meter por difusión. ¿Qué tipo de difusión? Según lo que vimos. Difusión Entonces, simple. difusión simple, pero ojo, mediado por canales iónicos. El sodio no puede atravesar, aquí no se ve el canal porque no está representado, pero bueno, al principio les dije que hay diferentes tipos de difusiones. Difusión simple sin nada, o sea, como pues nada más los gases, ¿no? Como el oxígeno, CO2. Difusión simple, pero mediado por canales iónicos y difusión facilitada, ¿sí? Entonces no pierdan de vista esas formas de transportar iones. En este caso estamos específicamente sodio y potasio. Entonces, los que vamos a analizar es el viaje o el movimiento del sodio y del potasio. Entonces, es difícil que la concentración de sodio en nuestro plasma sanguíneo, en nuestro líquido extracelular, pues disminuya. Normalmente viene más y más y se sigue difundiendo, se sigue difundiendo. Imagínense si ese sodio se acumulara, ¿sí? Casi siempre va a ser mucho más afuera, pero si se mete va a llegar a un punto en que se equilibre, ¿no? La misma cantidad afuera que adentro, ¿no? Es importante que esta cantidad de sodio tenga un control, o sea que sí, consumimos y entre más consumamos, pues más va a haber sodio afuera. Entonces, esto puede traer ciertos problemas, ¿sí? Porque, bueno, habría una concentración muy fuerte o muy grande de sodio en el interior de nuestras células. Para el caso del potasio, el potasio normalmente no consumimos tanto, ¿no? Igual, bueno, aquí vamos a ponerlo de este lado, del mismo lado, bueno, aquí, porque lo que estamos viendo es como ya el efecto de la bomba, pero antes de la bomba, vamos a ver que pues tenemos un proceso. Ay, ¿dónde está? Sí le puse, sí le marqué, sí. Bueno, por otro lado tenemos aquí vamos a poner el medio fez, mis bolitas, pero bueno, este va a ser mi potasio, que va a estar en menor concentración, porque a ver, ustedes piensen en qué alimentos o de qué forma consumen potasio. En el plátano. Ajá. ¿Qué más? No sé si también la papa. Creo que no, ¿verdad?
Ajá, sí, también tiene. Casi todas las raíces o los tubérculos van a tener un aporte de potasio. Y este es el sodio, ¿no? ¿Qué más? Y yo creo que sí lo consumen a diario. La papaya, creo que, ay, si me acuerdo, las pasas y el mango. Pero muy poquito. Ajá. Hay otro que tiene más. Que cuando, no ¿El sé, aguacate? el aguacate sí tiene una mínima concentración, pero no, hay otro alimento que tiene más y que prácticamente comen o consumen diario. ¿Los lácteos? ¿Cuál? ¿Los lácteos? Los lácteos. No, ese tiene más calcio, no potasio. A menos de que sean, leches o fórmulas lácteas, reconstituidas y que, suplementadas con iones y con otras cosas, ¿no? Pero normal no, la leche natural no. ¿Los frijoles? Un poquito también, pero no tanto. Hay uno que supera incluso al plátano, que se supone que tiene más potasio. La tortilla, por favor. No, también ahí tenemos mucho calcio. Y bueno, la tortilla, pues también, por parte del maíz, también tenemos un aporte pequeño de potasio, pero no es tan grande. El jitomate. Todos consumen jitomate, al menos en la sopa, no sé, en la salsa, en el guisado. Entonces, todo lo que se consume, pues, ya sea en las ensaladas frescas, y también si se lo comen crudo, pues también el jitomate bueno, realmente es un fruto, pero lo utilizamos como verdura, ¿no? Como parte de las verduras, para cocinar, pero tiene un gran aporte de potasio. También pues, se sugiere que se consuma como jugos, ¿sí? Como jugos porque, bueno, se les da a los personas que tienen problemas con, pérdida de potasio, problemas cardíacos, o que cuando les dan calambres o deportistas pues, que hacen, pues, mucho esfuerzo y tienen pérdida de electrolitos, también se les recomienda tomar, jugo de tomate, ¿no? Bueno, en este caso, jitomate. Entonces, siempre también vamos a tener un aporte de potasio mínimo, pero va a haber, o sea, mínimo comparado con el sodio, ¿no? O sea, realmente es muy poca la concentración de potasio, pero igual ese potasio tiene que ir, ay, bueno, aquí ya no me va a salir la flecha medio chueca, pero bueno. Por difusión, ¿sí? Va a haber un aporte, va a haber un aporte. Ahora, la bomba sodio-potasio, que la tenemos aquí a un ladito, ¿sí? Primero era ver de forma individual los iones. La bomba sodio-potasio, pues como les dije, es un conglomerado, o sea, es una proteína transportadora, una enzima que degrada al ATP, ¿sí? Y en coordinación con otra subunidad proteica, sacan o se activa sacando al sodio, o sea, 3 moléculas de sodio y mete 2 en un proceso que le llamamos por antiporte. Primero saca 3 sodios, ¿sí? Recuerden que tenemos un aporte muy grande, entonces siempre está entrando sodio, pero pues si la entrada del sodio, y además no nada más tenemos un canal, los dos son por canales, nada más recordar que tanto cualquier ion, cualquiera que tenga una carga, va a entrar por canales iónicos. Entonces, si tenemos una entrada continua de estos, sobre todo de sodio, pues, ¿qué va a pasar? Se va a llenar el interior del citoplasma de una gran cantidad, una gran concentración de sodio. Entonces, la bomba lo que hace es sacar 3 y, pues, sí entra potasio, igual por difusión, mediado por canales, pero, la cantidad y a veces es nula, a veces ni siquiera consumimos potasio. Entonces, para equilibrar, que no quedemos o que no se queden nuestras células sin, esos iones, entonces mete 2. Claro, no se equilibra porque son 3 y 2, ¿sí? Pero la intención de esto es tratar de equilibrar afuera y adentro
la concentración de iones. ¿Por qué? Porque hay que cuidar mucho el equilibrio hídrico, porque recordando que el agua se va a mover siempre hacia donde haya mayor concentración de solutos, ¿sí? Claro que este es en el inicio. Si los iones de sodio entran demasiado, o sea, por difusión, porque consumimos sobre todo mucho, se va a llenar de sodio y se pueden hinchar nuestras células. ¿Por qué? Porque si hay mucho sodio adentro, se va a hinchar, va a entrar mucha agua, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, porque esta es la parte inicial, o sea, así inicia, pero después de un rato de difusión, pues se va a meter, va a entrar hasta que, digamos, se equilibre la concentración de afuera y adentro, porque la difusión es rápida también, aunque sea a favor y que no requiere energía, pero se van a estar metiendo constantemente los iones de sodio y de potasio que haya. Entonces, si hay demasiado sodio en el interior, pues el agua se va a meter y se va a hinchar porque hay más solutos adentro. Entonces, la bomba que hace es sacar ese exceso de sodio para que el agua, pues, al final quede equilibrado, o sea, ya entró, pero bueno, pues, si sacamos a los solutos, en este caso al sodio, pues, entonces el agua, pues, ya va a tener ahora un movimiento externo hacia afuera, hasta llegar equilibrada y que quede, por decir, la célula en condición isotónica. O sea, la intención de la bomba sodio-potasio es también mantener a la célula en equilibrio hídrico. También se le llama equilibrio osmótico. Entonces, ¿qué es lo que hace la bomba sodio-potasio en las células, en la mayoría de las células? Sí, porque no todas las bombas están en todas. En este caso, la bomba sodio-potasio, podríamos decir que sí, porque permite mantener el equilibrio hídrico entre los iones de sodio y potasio, porque es para lo que funciona esta bomba, y evitar o que se meta toda el agua y se hinche, o que se salga todo el agua hasta secarse o hasta deshidratarse, sino precisamente mantener ese equilibrio. O sea, que el agua tenga un constante movimiento hacia adentro y hacia afuera sin exagerar, sin permitir lo que hicimos o lo que pasó con el eritrocito, que lo pusimos en un medio hipertónico y luego en un medio hipotónico. No, jamás alcanzar una condición hipertónica ni tampoco alcanzar una condición hipotónica. Ahora, ojo aquí, porque cuando nos dicen, no sé, bueno, que les digan sus papás o sus mamás que no consuman tanta sal, o personas que ya tienen problemas, pues no sé, renales o problemas cardíacos o diabéticos, cualquier otra enfermedad, cualquier otra condición, pues se recomienda que moderen el consumo de sales, ¿no? Ustedes a lo mejor porque están jóvenes y pues no, ahorita pues todos sus órganos funcionan correctamente, pero bueno, pues nada más no hay que exagerar en prácticamente nada, ¿no? O sea, pueden comer de todo, o sea, está bien comer de todo, pero nada con exceso, nada así exagerado, ¿sí? Y bueno, pues sí se puede evitar un poquito los refrescos, que casi todos los refrescos tienen una buena cantidad de sales, ¿no? Bueno, nada más eso como dato cultural. Bueno, no sé si tengan duda al respecto. No, profe, hasta ahora todo claro. Gracias. Ajá, esto también contribuye, de alguna manera también, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, ¿en qué condiciones podemos tener de forma natural, sí? Como lo que vimos del ejercicio o del ejemplo de los eritrocitos, ¿no? ¿En qué condiciones se puede alcanzar una condición hipertónica? Pues porque si tomamos agua de mar, sí, ¿no? Y pues, claro, a menos de que pues, no tengan otra agua y que pasen ahí días y semanas y consuman agua, pues sí, no hay más que hacer. O sea, ahí sí de plano no, la bomba, por más que funcione, no, y además se quedan sin energía, pues menos va a poder funcionar porque forzosamente se requiere ATP. Si no hay ATP, pues la bomba no funciona. Es la única manera de que se detenga la bomba. Entonces, si se detiene y ya no hay un equilibrio, y además el agua de mar, que tiene mucha sal, o sea, aumentan de forma excesiva 100 veces, 500 veces, 1000 veces
el consumo de sal o la entrada de sal, ¿sí? Y afuera, o sea, el líquido de su plasma está saturado de sal, pues entonces se le sale el agua y se deshidrata. Pero esas son condiciones extremas. Normalmente, pues no están en esa condición. Sí puede haber un consumo excesivo de sales, ya sea por los alimentos o por las bebidas, pero eso se regula si están sanos, si tienen un buen equilibrio en su bomba de sodio-potasio, pues simplemente es que esperar a que se regulen las concentraciones de solutos y el agua, bueno, el movimiento del agua, pues tenga su flujo normal. ¿Sí? Un tanto adentro y un tanto afuera, sin esperar a que se plasmolice, o sea, se aplaste, se deshidrate o que se hinche hasta reventarse. No, es muy difícil que se alcance una condición así, bueno, a menos de que haya una condición extraordinaria, como las que ya mencionamos, o que no haya energía, o que haya un desequilibrio a nivel, sobre todo, de nivel de riñones, de las células renales, pero ya serían patologías y cuestiones, pues, ya muy particulares que hicieron que algo dejó de funcionar, ¿no? También pueden ser infecciones, no siempre es porque comen mucha sal o que consumen mucha sal, sino también puede ser que haya un fenómeno, pues, de infecciones, no nada más a nivel intestinal. Vamos a ver, no sé si me dé tiempo. Tengo un ejemplo de qué pasaría a nivel intestinal si este proceso se detiene, ¿sí? También a nivel renal, puede ser por infecciones, a lo mejor no es que hayan consumido mucha sal, sino una infección a nivel renal, a nivel hepático, a nivel intestinal, pues puede desequilibrar precisamente este proceso de intercambio de iones o de transporte, ya sea por difusión o por las bombas de, en este caso, sodio y potasio. ¿Sí? Entonces puede haber muchos factores, no es un solo elemento, pero piensen que el proceso de difusión no se detiene. No es que, ahora voy a hacer difusión simple, no, luego después difusión facilitada y luego, transporte activo. No, 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 todo se activa al momento, todo funciona de manera integral, ¿sí? Y a eso iba. Bueno, no sé, ¿dudas hasta aquí de cómo funciona la bomba sodio-potasio y para qué sirve? ¿Cuál es la intención de la bomba sodio-potasio? Bueno, tiene muchas características, muchas otras aplicaciones, pero vamos, digamos, como que la forma más facilita. Ya vimos algunos ejemplos de otras bombas. Entonces, vean que este es el principio básico, además de un fenómeno que se llama potencial de membrana. Obviamente ocurre en la membrana y vamos a ver qué es el potencial de membrana, pero eso lo veremos hasta la siguiente clase. Bueno, entonces, vamos a suponer, ¿sí? Aquí como que un ejercicio de imaginación. Los voy a poner en contexto, ¿sí? Entonces tenemos esta célula que se supone que es una célula intestinal, que es parte de la célula del intestino delgado, ¿sí? Entonces, estas células, pues, bueno, aquí nada más se ve una célula, pero pues obviamente es un tejido, el intestino, ¿sí? Las células quedan, bueno, del lado derecho tengo como el tubo digestivo, por donde entran los alimentos, bueno, en este caso ya provienen del estómago, donde ya se degradó, ya hicieron su digestión y prácticamente llega todo al intestino, pues líquido, ¿no? O sea, los solutos disueltos en agua, como glucosa, sodio, potasio, que sería como que nuestras moléculas más abundantes o nuestras moléculas que vamos a analizar. También tiene una serie de vellosidades. Digamos que el tejido interno que da al tubo digestivo, pues tiene como, le llamamos pequeñas vellosidades o pequeños pelitos, que lo que ocurre es realmente aumentar la superficie de la membrana, porque todo esto es membrana, para tener una mayor absorción, ¿sí? Y todo el tejido, ¿sí? Aquí, como les dije, nada más para representar una sola célula, pero realmente estaríamos hablando de tejidos, ¿no? Ahora, hacia la parte que da al tubo digestivo, ¿sí? Sobre las membranas de las vellosidades, hay una bomba de glucosa-sodio. ¿Se acuerdan de la bomba que era sin portasa? Simultáneamente transporta glucosa y sodio. Recuerden que la glucosa no puede entrar solita.
No puede entrar por difusión así de fácil, ¿sí? Necesita forzosamente proteínas transportadoras. Y aquí, ¿sí? Es en un solo sentido. Nunca va a ser en sentido inverso, nunca del intestino hacia afuera. Obviamente, si el alimento o la mayor concentración de glucosa viene de la digestión, del tubo digestivo, ¿sí? Cargado de sales, yo le puse además iones de sodio y unos cuantos poquitos potasios, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el sentido del transporte de solutos? Y en este caso, no importa si haya poca glucosa y poco sodio, porque recuerden que las bombas funcionan. Ahorita sí estaría, cuando acaban de comer, recién acaban de comer, bueno, no recién, sino recién hicieron su digestión, porque hay que pasar por estómago, digestión, va a haber una gran concentración de solutos, de glucosa y sodio. Entonces, bueno, aquí podríamos decir que es a favor de un gradiente de concentración, pero la bomba solamente va a funcionar en un solo sentido, hacia adentro, haya mucho o haya poco sodio y glucosa. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, el tejido intestinal, Sí. ahora las células del intestino van a tener más glucosa y más sodio en su interior, ¿sí? Y bueno, tampoco es tan conveniente que ese sodio y esa glucosa se quede adentro del intestino, porque no podemos olvidar el flujo del agua, ¿sí? Cuando hay mucha concentración, o sea, tenemos mucha agua, también porque también los alimentos vienen también acompañados de agua, se disuelven en agua. Entonces, bueno, cuando empieza, o sea, es importante que los solutos, tanto la glucosa como el sodio y el potasio con sus canales también. Bueno, aquí faltaría mencionar que el sodio no nada más entra por la bomba, también entra por difusión, ¿sí? En la parte de arriba está entrando por difusión, ¿sí? Entonces, el potasio también. Entonces, es un proceso muy rápido en donde se transporta hasta en el interior. Ahora, la concentración de glucosa, de sodio y potasio, pues va a ser mayor en el tejido intestinal. Eso va a permitir entonces que el flujo del agua se hacia el interior, ¿sí? Por eso la necesidad de la bomba glucosa-sodio. O sea, para que asegure que el agua se pueda movilizar hacia el interior, ¿sí? Porque si esto fuera lento, si no hubiera una bomba, esperar a que el sodio y el potasio entre, es más, la glucosa no entraría si no tuviera esta bomba. Entonces, ya que alcanzó cierta absorción, o sea, cierto paso de estos solutos, ahora sí, el agua se va a meter al intestino, al tejido intestinal, y tenemos al otro lado del intestino, que sería el torrente sanguíneo. Del otro lado, del lado izquierdo, estoy mostrando que ahí estaría la sangre, bueno, el plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, el destino del agua y de los solutos es el plasma, la sangre, el líquido que conforma la sangre, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo va a ser ese paso del agua desde el tubo digestivo hasta la sangre? De la glucosa, el sodio y el potasio desde el tubo digestivo hasta la sangre. Pues por mecanismos de transporte, de difusión simple, difusión facilitada, difusión mediada por canales iónicos, bombas transportadas sin portasa glucosa-sodio y la bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces, son muchos elementos que tenemos que coordinar. Bueno, aquí nada más era un ejemplo. Ahora se los pongo más completo, más complejo también, ¿sí? Y entonces, la célula, bueno, lo vemos en teñido de verde, toda esta parte que se ve verdecita es lo mismo. La glucosa-sodio, la sin portasa, que es un proceso de cotransporte. Cotransporte significa que dos moléculas, como cooperación, por sin porte, ¿sí? Simultáneamente las dos moléculas con esta bomba, glucosa-sodio. También lo que entra por canales iónicos de sodio, canales iónicos de potasio, el agua, ¿sí? El agua se va a meter al intestino. ¿Por qué? Porque el proceso de transporte de los solutos va a ser muy rápido. Si estos solutos no se meten, pues el agua tampoco se va a meter, ¿no?
Entonces, bueno, ese es el mecanismo. Pero no se puede quedar tampoco en el tejido intestinal, ¿sí? Digamos, la ruta final o el destino final sería, ahora sí, la parte rojita, que ya lo tengo representada como los conductos sanguíneos, donde está el plasma sanguíneo, las venas, los capilares, todo lo que irriga al intestino y a cualquier otro órgano. Recuerden que todos nuestros órganos están irrigados por capilares sanguíneos. La sangre va para todos los puntos, hasta el rincón más alejado de nuestro cuerpo, hasta ahí vamos a tener capilares sanguíneos, ¿sí? Está un poquito complicado, pero bueno, nada más los voy a poner en contexto. No, a lo mejor no me alcanza el tiempo para terminar toda la explicación, ¿sí? Lo vamos a ver también en la próxima clase, un poquito más, con más detalle y recordarles, pero vean cómo es el proceso y cómo está coordinado y cómo está, además, muy bien diseñado para que el proceso de transporte de solutos y de agua sea ideal, sea como preciso, ¿sí? Entonces ya tenemos que, después de haber comido, después de la digestión, llega todo disuelto, ¿sí? Bueno, la glucosa, ¿cuál sería su fuente de glucosa? Por ejemplo, de lo que comen. Ya Los dijimos de la carbohidratos o azúcares simples, ¿no? Por ejemplo, la azúcar refinada con la que endulzan su café o su leche, proveniente de la caña de azúcar, que es un azúcar más cortita, pero también lo pueden encontrar en las harinas, o sea, los panes, las tortillas, casi todas las harinas, todas las pastas, ¿sí? Todo tiene carbohidrato y ese se degrada, si es un carbohidrato muy grande, pues se degrada en el estómago y normalmente nos llega ya al intestino en forma de glucosa, ¿sí? Entonces, el sodio ya que quedamos que viene en forma de cloruro de sodio, se disocia, ¿sí? Entonces ya no viene como cloruro de sodio, sino ya nada más como iones de sodio, iones de potasio, ahí faltarían también los iones de cloro, pero igual, o sea, pero esos son los más importantes porque son los que se mueven más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, llega disuelto en agua, entonces también llega el agua por el proceso de digestión y rápidamente pues, se van a meter al intestino. Por eso estas vellosidades, y piensen a nivel microscópico, a nivel molecular, que pues no nada más va a haber una bomba, sino prácticamente toda la superficie o la mayor parte de la superficie de la membrana va a tener bomba glucosa-sodio, canales iónicos de sodio, canales iónicos de potasio, canales iónicos de cloro, incluso de calcio, de otros iones menores. Menores en el sentido de la concentración, o sea, menos concentrados, ¿sí? Entonces, rápidamente van a entrar al tejido intestinal, lo que tenemos aquí, estas celulitas rosas. Entonces va a aumentar, pero pues no se puede dar ahí la glucosa y el sodio. Del otro lado, ¿sí? O sea, del lado opuesto del tubo digestivo, atravesando el tejido intestinal, tenemos que se une con los capilares sanguíneos y entonces tenemos a una glucosa permeasa. La glucosa permeasa es la enzima que transporta por transporte facilitado, ¿sí? A la glucosa, pero requiere que haya mucha concentración en el intestino para que pueda pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? ¿Por qué en ese sentido y no al revés? ¿Por qué no se sale del intestino hacia otra vez el tubo digestivo? ¿Por qué no se regresa? ¿Alguna idea? Sí, ya quedamos. Ya después de un rato de la absorción, tenemos mucha glucosa en el intestino, en las células intestinales, y se va por difusión hacia el conducto, o sea, a los capilares sanguíneos, hacia la sangre, porque no se regresa al tubo digestivo. ¿No? ¿Nadie? ¿Sería porque en el torrente sanguíneo hay mayor concentración? No, la mayor concentración está en el intestino. O sea, se metió la glucosa y el sodio y se acumuló en el intestino. Está adentro de la célula del intestino, por eso lo puse así grandote, mucha glucosa, mucho sodio. Y ahora pues tenemos a la enzima, pero solamente estas enzimas están
en la membrana de la cara que da, o sea, del tejido del intestino que da a los capilares sanguíneos, ¿sí? Entonces se va por difusión, porque hay mucho en el intestino y poco o nada en el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero mi pregunta fue, ¿por qué no se va para el otro lado? ¿Por qué no se regresa al tubo digestivo? Pues es que necesariamente lo tendría que ir al torrente para que éste lo transporte a todo el cuerpo y a las demás células, ¿no? Sí, ese es el motivo por el cual se va para allá, pero ¿por qué no podría pasar por el tubo digestivo? ¿Por qué no se puede regresar? Pues porque va en un solo sentido, o sea, la bomba lo está mandando en una sola dirección. Pero aquí no tengo bomba, donde está del intestino al torrente sanguíneo no es bomba. Es una proteína transportada. La glucosa se mueve por proteínas, como habíamos dicho, proteínas transportadoras o por transporte facilitado. No puede moverse sola. No se regresa porque acá, del lado de las vellosidades, en la membrana de las vellosidades, no hay glucosa permeasa. Entonces, la única salida de la glucosa que entró a la fuerza, ¿sí? Por el cotransporte, por la bomba glucosa-sodio, acuérdense que fue bombeada, es una bomba, ¿sí? Que funciona con gasto de energía, ¿sí? Aún en contra del gradiente de concentración, ¿sí? Entonces, bueno, pues si hay mucho, pues entra, si hay poco, también entra. ¿Y qué pasa con la que se acumula en el tejido intestinal? Pues tiene que salir por algún lado y sale precisamente, pero a través de sus proteínas transportadoras, la glucosa permeasa es la proteína transportadora de la glucosa por difusión facilitada. Se va hacia donde haya menor concentración. Ese es un proceso de difusión facilitado. El sodio. El sodio se está acumulando porque también entró mucho del tubo digestivo, se queda en el intestino, pero tenemos también ahora una bomba sodio-potasio, pero del lado que da al torrente sanguíneo otra vez y empieza a sacar 3 moléculas de sodio y mete una de potasio, ¿sí? La entrada de potasio realmente es muy poquita, por eso están con los potasios pequeñitos. También puede haber procesos de difusión de sodio para ambos lados, en ambos sentidos, ¿sí? Pero pues siempre se va a ir de donde hay más a donde hay menos, ¿sí? Adentro del intestino hay mucho sodio, pues entonces se va para afuera, pero también la misma bomba lo va sacando y va metiendo potasio, pero igual se puede salir por difusión. Recuerden, aunque haya una bomba, por ejemplo, la bomba está del lado del torrente sanguíneo, no está del lado del tubo digestivo, pero aquí, pues la bomba de sodio también sirve para que lo pueda meter al interior del intestino, pero también tenemos canales iónicos, pero los canales iónicos solo funcionan por difusión, ¿sí? Entonces es digamos, un conglomerado de transporte donde todo está funcionando de forma sincrónica, todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa, aparte de los iones, de las moléculas, es el movimiento del agua. De esa manera, ¿sí? Si ya entró el agua al intestino porque ya aumentó la concentración de solutos, no se quedaron en el tubo digestivo. Acuérdense que además el tubo es muy largo, o sea, no es una sola célula, 2 células, es todo un tejido completo, pues alcanza a absorber todos los solutos y una vez que se absorbieron los solutos, entra el agua, ¿sí? Entra el agua porque hay más presión de solutos en el interior del intestino y de esa manera entra. Pero los solutos se van a mover, ahora se van a mover a la sangre, al plasma sanguíneo. Baja la concentración en el intestino y ahora el agua se va para las venas, para los capilares sanguíneos, para la sangre, ¿sí? ¿En qué condición habría un proceso en el cual el agua se regresara al tubo digestivo?
podría ser a la inversa. O sea, de esta manera, lo que acabo de mencionar, de forma normal, si todo funciona como se supone que debe de estar y no hay ninguna alteración independientemente del consumo, poca sal, poca glucosa, mucha glucosa, este es el equilibrio osmótico que tiene estos tejidos, ¿no? Porque ya no estamos hablando de uno, o estos medios, tubo digestivo, tejido intestinal y plasma sanguíneo, ¿sí? Entonces, asegura por el movimiento de todos estos iones, todas estas moléculas, con todos los mecanismos de transportes activos, nos asegura que el agua llegue hasta el torrente sanguíneo, porque ahí es donde se va a distribuir. Si se queda en el tubo digestivo, pues se sale, ¿no? Al final se salen, si se quedara el agua en nuestro tubo digestivo, pues saldría, porque es un tubo, ¿no? Pero la idea es que todos estos procesos permiten precisamente el control hídrico para que el agua llegue a su destino. Si no, no habría paso de agua hasta el torrente sanguíneo y ahí en el torrente sanguíneo, pues ya se distribuye a cada uno de los tejidos y las células que conforman a nuestro organismo completo. Pero ¿en qué casos se puede regresar el agua o incluso ni siquiera entrar el agua al intestino y mucho menos al torrente sanguíneo? ¿Qué pasa cuando se enferman del estómago y les da diarrea? ¿Qué es la diarrea? Dice, ay, pues hice muy líquido, ¿no? Se me sale el agua, muchos se deshidratan hasta se mueren de una diarrea. Bueno, cuando realmente no están asimilando nada y el agua se sale por el tubo digestivo. Sí ha ocurrido, sí les ha pasado alguna vez, bueno, espero que no les haya pasado, pero hay gente que ha muerto precisamente por estas diarreas muy, bueno, descontroladas y que no hayan tenido una hidratación correcta o que no se haya detenido el proceso de salida de agua constante. Pero ¿por qué se sale el agua cuando tenemos diarrea? ¿Qué deja de funcionar? ¿Qué falla aquí en este proceso? ¿O qué fallaría? Bueno, según yo, las enzimas del intestino no absorben el agua y por eso es que sale líquido. Ajá, Bueno, eso yo exacto. había entendido, que no es posible que el intestino pueda absorber el agua. Sí, porque si no mueves a los solutos, si no mueves a la glucosa, al sodio, el cloro, el potasio, calcio, todo lo que viene en el tubo digestivo, todo disuelto después de la digestión, y tienes una infección, normalmente se detiene la bomba glucosa-sodio. Se bloquean por ya sea bacterias o virus, los canales iónicos. Y si se tapone, bueno, no es que se tapone, pero sencillamente ya no va a haber un flujo de solutos correcto o adecuado. Lo peor es que la bomba glucosa-sodio deje de funcionar. Una infección bacteriana o una infección viral, incluso de algún otro parásito, no necesariamente virus o bacterias, que son los más comunes, pero también hay otros parásitos, organismos unicelulares que podrían también bloquear los canales iónicos, detener la bomba glucosa-sodio, entonces no va a haber una entrada adecuada de solutos. Entonces, si se queda los solutos en el tubo digestivo, disueltos en el agua del tubo digestivo, el agua no se va a mover hacia el intestino, no se va a poder absorber, no va a poder pasar hacia el intestino. Entonces, se va, así como entró, ¿sí? Digamos, hacia abajo vendría del estómago y, bueno, pues, aunque esté al revés, pero bueno, y sale por el tubo digestivo y no podemos retener el agua. El problema es que tanto el tejido como el plasma sanguíneo se va a quedar sin agua y si no se atiende, ya sea eliminar la infección, hidratar a la persona, o sea, seguir hidratando, porque sea mínimo, pues sí habría una entrada de iones, ¿no? Pero si se sigue hidratando, también se les dice cuando tienen una infección intestinal, pues tomen electrolitos, ¿no? Un suero para que
aunque, o sea, llenar de iones para que entre, o sea, entre más saturen de iones van a, bueno, tiene la doble función, que tanto pueda entrar, ¿sí? Que no se queden sin agua y sobre todo atacar la infección. ¿Sí? Entonces, es muy importante que esta movilidad de solutos sea coordinada, ¿sí? Y que, bueno, lo peor que puede pasar es que todo se bloquee, pero no ocurre así. O sea, hay otros mecanismos de emergencia que evitan que precisamente se taponee todo, ¿no? Pero sí hay una disminución en la absorción de agua cuando se tiene una infección, pero no es así que se bloquee todo. Eso sería como que ya lo más extremo, ¿sí? Bueno, ese es, digamos, la importancia de coordinar todos los sistemas de transporte, ¿sí? De todos los tipos. O sea, estamos hablando de que puede haber al mismo tiempo difusión simple, difusión facilitada, difusión mediada por canales iónicos, bombas de uniporte, bombas de sinporte, bombas de antiporte, todo está coordinado. Este es un ejemplo, digamos, como que más extremo, pero igual lo pueden hacer organismos unicelulares, pues dependiendo de cómo esté su equilibrio osmótico, pero las bombas y el paso de solutos permiten precisamente el buen funcionamiento, un buen flujo del agua, la osmorregulación, ¿sí? Si no, no sería posible que llegara el agua del tubo digestivo hacia el torrente sanguíneo, hacia el plasma sanguíneo. Entonces, por eso es muy importante mantener este equilibrio osmótico. Bueno, entonces yo los tengo que dejar, ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, lo dejamos hasta aquí. Mañana continuamos, revísenlo, analícenlo y mañana continuamos con esto para que, pues, cualquier duda, igual lo podemos volver a revisar. Bueno, pues, gracias por... No tenemos clase. ¿Perdón? Creo que mañana no tenemos clase con usted. No, será hasta el martes, ¿sí? Porque quedamos que los viernes no, el martes, ¿sí? Ok, profesora, gracias. Muy bien, hasta luego, gracias a